Voy a compartirles la pantalla para refrescar un poco lo que es el app Inventor, ¿sí? Entonces vamos a realizar una pequeña aplicación. Todo esto va a quedar grabado para que después lo puedan replicar. Y al final también una aplicación móvil con bases de datos, ¿ya? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver. Sí se puede observarle. Gracias, compañero. A ver, entonces vamos ahora a realizar una aplicación muy sencilla que es la de ocupar los sensores de proximidad que vienen por defecto en nuestros teléfonos móviles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Es empezar un nuevo proyecto. Voy a ponerle como el nombre de sensor de proximidad. ¿Ya? Y voy a empezar a realizar todo lo que necesito para esta aplicación. Entonces, primero le cambio aquí lo que es el screen 1 que viene por defecto y le voy a poner sensor de proximidad. ¿Ya? Una vez que yo le cambio a esto, se nos viene a cambiar acá también. Y seguido voy a ponerles dos layouts. El primero voy a ponerle que sea fill parent, o sea, que ocupe todo el contenedor, que se me va a ir todo lo que yo necesite o lo que se va a cambiar el color que yo voy a utilizar. Asimismo, el largo y el alto, ¿sí? Va a utilizar esto. De la misma manera, el otro contenedor voy a hacerle que se ajuste en todo lo que es el ancho. Y en este contenedor voy a ponerle un botón. El botón asimismo voy a hacerle que sea fill parent en lo que es el ancho. Y voy a cambiar el nombre, voy a ponerle cerrar. Ya que toda aplicación necesita que tenga un botón que cierre todo lo que nosotros estamos realizando. ¿Ya? Entonces, aquí. ¿Ya? Voy a ponerle que todo el ancho ocupe el siguiente botón. ¿Ya? Entonces, voy a ocupar yo un sensor de los cuales viene por defecto aquí en la parte de sensores. Este es el sensor de proximidad y lo suelto aquí. Este es un aplicativo que no se visualiza en los contenedores, como ustedes pueden ver. Utilizamos los contenedores horizontales y un botón, los cuales nosotros podemos ver en lo que vamos a realizar en la aplicación. Pero cuando nosotros arrastramos un sensor de proximidad, únicamente nos sale aquí en los componentes no visibles para nosotros posteriormente poder realizarlo en el bloque de programación. Entonces, seguido esto, cuando ya tengo yo los componentes visibles y no visibles que se van a visualizar en la pantalla, me vengo a la parte de bloques. Ya, en la parte de bloques yo voy a seleccionar el sensor de proximidad porque es lo que nosotros vamos a realizar. Y lo arrastro hacia mi parte de los bloques para seguir diseñando lo que van a realizar la aplicación. Entonces aquí nos dice, cuando nosotros seleccionamos el sensor de proximidad en referente a la distancia, va a cambiar lo siguiente. Entonces vamos aquí al bloque de control y vamos a arrastrar este de aquí. Lo que tenemos acá, esta redolita color azul, significa que nosotros podemos programarle o ver lo que nosotros necesitemos para poder realizar esta aplicación, ¿sí? Entonces, como yo no quiero el else, puedo quitarle o añadirle como sea conveniente, ¿sí? En mi caso, solamente voy a ocupar lo que estamos poniendo ahí, ¿ya?
Entonces, voy a ocupar un bloque matemático que es para comparar lo que yo quiero. En este caso, vamos a ver lo que es el sensor, lo referente a la distancia y cuánto nosotros vamos a ver si es que es 0, mayor que 0, y vamos a ver cómo cambia el color que nosotros decidamos. ¿Ya? Entonces, me voy asimismo al sensor de proximidad y voy a poner el que diga el screen 1 como color de fondo. ¿Sí? A ver dónde está, por favor. Ya. Selecciono en el sensor de proximidad en lo que es referente a la distancia y me voy al bloque matemático para determinar qué es lo que yo voy a hacer. Ahora, le estoy diciendo que el sensor de proximidad cuando sea igual a 0, hasta ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando sea cuando esté el sensor en 0? Nosotros tenemos que poner que cambie el color de la pantalla, en este caso del screen. Vengo acá y yo tengo que ver que cambie el color de fondo, ¿sí? Entonces, vamos al screen, el que me diga color de fondo. Screen 1. ¿Cuál es ese que dice background color? ¿O cuál es? Más arribita está uno que dice background color. Este. Sí, gracias, compañero. Ya. Entonces, yo voy a seleccionar este. No es este. El otro es el que tiene el... Sí, déjame verle. ¿Dónde está? El de abajo es. Ese es. Este. Ya. Entonces, estoy seleccionando el que me dice el screen 1, el que estamos nosotros utilizando y que cambie el color. Entonces, en los bloques voy a seleccionar lo que es un color cualquiera. En este caso voy a escoger el color verde, ¿sí? Y asimismo, lo que voy a hacer es duplicar por cuestión de tiempo nada más este bloque. Lo único que voy a cambiar aquí es de este signo que yo voy a poner el mayor que, y voy a ponerle que asimismo le duplico para cambiarle el color. Para que se diferencie voy a poner el color verde y rojo, y esto le pongo aquí en la parte del bloque del sensor de proximidad. ¿Ya? Y por último, necesito como le puse un botón para que se cierre. Entonces, cuando yo dé clic en el botón cerrar, cuando yo dé clic en el botón cerrar, tengo un evento que sea cerrar la aplicación. Entonces vengo acá al bloque de control y busco el que cierre la aplicación. ¿Ya? Ahora, el sensor de proximidad es el que se encuentra en la parte donde nos ponemos el teléfono en el oído. Sí se han dado cuenta que cuando nosotros hablamos por teléfono, la pantalla se apaga. Entonces, esto significa que el sensor de proximidad está en 0 y se apaga la pantalla. Cuando no está pegado nuestro oído al teléfono, significa que hay un espacio entre el teléfono y nuestro oído, y esto significa que hay más espacio, por lo cual cuando nosotros volvemos a ver nuestro teléfono, se prende nuevamente, ¿sí? Entonces, ahora, para indicar que todo esto esté bien, voy a conectar al companion. Sí, no sé si de pronto con el compañero Carlos Camana se pudieron descargar esta aplicación que viene por defecto en las aplicaciones. Les voy a compartir, por favor, esta parte y voy a prender mi cámara para que puedan verlo. Ya, aquí lo tengo. ¿Sí? Sí lo pueden ver. Ahorita está en verde porque el sensor de proximidad, perdón, ahorita está en rojo porque el sensor de proximidad es más
es mayor que 0. Pero si yo le tapo donde les digo, se va a hacer en verde. ¿Ya? A ver, ahí. No sé si le pueden ver. Se cambia de verde a rojo por el sensor de proximidad. Ahí el sensor de proximidad está en 0. Si yo le quito le destapo el sensor, se cambia a rojo. Y le podemos ir cambiando. Por ejemplo, yo en vez de verde le voy a poner azul. Y automáticamente va a cambiar el sensor de proximidad. Listo. Entonces, eso nada más era como para recordarles lo que es el App Inventor. ¿Ya? Ahora, continuando con la clase del día de hoy y volviendo a lo que teníamos previsto, déjenme abrir una pantalla. Aquí. Ya. Entonces ahora nosotros vamos a entrar un poco al tema de lo que son las bases de datos para aplicaciones móviles. Pero como ustedes saben y teniendo en cuenta nuestro propio, nuestra carrera se podría decir, es al igual que los otros, las bases de datos nos sirven tanto para aplicaciones móviles como aplicaciones web, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco lo que es la introducción a las bases de datos. Como ustedes saben, bases de datos es una colección organizada de información de una forma estructurada para que nosotros almacenemos los datos electrónicamente en un sistema de una computadora. Además, nosotros podemos administrar, modificar, actualizar, borrar, controlar y organizar todo esto de una manera fácil. Sí, tal cual. Es lo mismo las bases de datos que utilizamos para los sistemas que nosotros realizamos o para las bases de datos, en este caso de las aplicaciones móviles. Sí, entonces, ¿alguien me puede, por favor, dar un concepto de lo que ustedes piensen que es una base de datos, por favor? Preguntemos. ¿Algún voluntario? Inge Gaby, ¿qué es una base de datos en su vasta experiencia? Inge, buenas tardes. A mí me preguntó si escuchan Sí, por ruidos porque favor. estoy viajando. Inge, una base de datos es un almacén, una colección de datos que luego de un tratamiento en un sistema especializado se convierten en información por medio de un software específico que haga uso de ellos. Perfecto. Muy amable, Inge. De pronto, Santiago, estás alzándome la mano, por favor, si me ayudas también con esto. Claro, una base de datos se puede decir que es un conjunto de registros de información organizados en un orden específico y cada registro tiene campos que están edificados de acuerdo a la realidad de la necesidad del almacenamiento de los datos. Para Perfecto. poder manejar una base de datos necesitamos tener los datos en un sector y para poder gestionar los cambios dinámicos, digamos así, necesitamos tener una lógica de control que se puede ejecutar mediante un motor de base de datos. Chévere. Gracias, Santiago. Muy amable por tu explicación. Entonces, asimismo, desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados que nos permite tener acceso a ellos en un conjunto de programas que se manipulan en un conjunto de datos, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué sirven las bases de datos? Si me ayuda, Andrés, ¿para qué me puedes decir, amigo, para qué nos sirve una base de datos? Para mantener almacenado información de forma ordenada y que de fácil consulta, ¿no? Perfecto, amigo, muchas gracias. Entonces, es una herramienta que funciona como almacenamiento, ¿no es cierto? Es decir, guarda grandes cantidades de información de una forma muy organizada para poder encontrarla y utilizarla de una manera fácil y ordenada, como ya nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, una agenda con nombres, direcciones, números de teléfono, etcétera, etcétera. Además, inconscientemente nosotros ocupamos las bases de datos en todo lo que, prácticamente en nuestro diario vivir, cuando nosotros
utilizamos nuestro computador o nuestros celulares, ¿no es cierto? Porque ahí nosotros tenemos nuestra agenda telefónica, etcétera, etcétera, y en la cual se almacenan todos estos datos. Además, también nosotros podemos ver características que tienen las bases de datos. Tienen independencia lógica y física de datos. Déjenme cambiar, por favor, acá. Ya. Entonces, tenemos una redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas y optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación, ¿no es cierto? Entonces, ahora hablemos un poquito de lo que son las ventajas de las bases de datos. Por ejemplo, almacenan grandes cantidades de información. Esto es muy útil para de pronto grandes empresas o compañías que manejan gran volumen de información. Igual un ejemplo que podemos nosotros tener es en el instituto, ya que se maneja bastante información. Si me ayuda, por favor, Ámbar, ¿qué otra ventaja podemos ver de esto, de las bases de datos? Buenas tardes. Bueno, desde mi punto de vista y bajo mi baja experiencia, pienso que, bueno, la ventaja principal es que nos ayuda a almacenar información, pero también nos ayuda a organizar mediante una metodología lógica que hace que los procesos sean más eficientes. Ya, muy amable. Claro, de hecho, esta parte es muy importante de que los procesos sean eficientes. Además, también nosotros podemos compartir información. Como nos hemos dado cuenta, podemos compartir las bases de datos o información de gran importancia a diferentes departamentos, funciones, etc. También tenemos otra ventaja, se podría decir, que tenemos nosotros acceso rápido a la información, ya que la información siempre está disponible para los usuarios. Podemos nosotros acceder el momento en que nosotros queramos a la información que se almacena en dichas bases de datos. Otra ventaja, de pronto, si me puede ayudar, Adolfo. No te escuché bien, amigo Lenny, por favor, ¿me puedes repetir? ¿Me ayudas? ¿Qué piensas tú o tienes en mente una ventaja que nos brindan las bases de datos? Bueno, la principal ventaja es almacenar la información para luego poder realizar consultas, reportes y entregar resultados en forma rápida y eficaz. Gracias, amigo. Otra que de pronto se les podría decir es mejorar la seguridad de la información, ya que existen para los usuarios cierta información que podría ser controlada por los administradores de la base de datos y nosotros podemos presentar la información filtrada a quienes nosotros necesitemos, ¿sí? Ahora, por otro lado, hablemos un poquito de las desventajas de las bases de datos. Por ejemplo, una de los... nosotros tenemos el espacio que suele requerir mucho en donde nosotros estemos almacenando y suelen volverse pesadas. Es una de pronto desventaja que se me ocurre. ¿Alguien me puede ayudar con una desventaja que de pronto piensen que tengan las bases de datos? ¿Creen que de pronto cualquier persona puede utilizar una base de datos? Bueno, a veces una desventaja de la base de datos es que el utilizar los motores de base de datos para ponerle en funcionamiento requiere un costo, o sea, el costo del software es alto y esa sería una desventaja. Ya, muy amable, Santiago. Sí, de hecho, los costos que influye manejar una base de datos también suelen ser un poco elevados. Por otra parte, vamos a analizar también lo que es las bases de datos, pero ya enfocadas a en este caso, en las aplicaciones Android, ¿sí? Entonces, cada vez son más
necesarias las bases de datos para que puedan funcionar nuestras aplicaciones y a tiempo. Sí, entonces, las bases de datos son una forma común de almacenar y administrar datos desde hace bastante tiempo. Entonces, se manejan del lado del servidor en la nube y otros dispositivos móviles. Si se comunica con ellos a través de la red. Entonces, las aplicaciones se mantienen en las bases de datos locales o se hace una copia en la nube. Si ustedes de pronto han manejado bases de datos en aplicaciones móviles, se manejan más en las que son referentes en la nube. Sí, esto ayuda a que las aplicaciones sean más rápidas y receptivas, que son funcionales incluso cuando no hay conectividad en internet o es limitada. Las bases de datos para Android deberían ser ligeras, ya que el almacenamiento es limitado en dispositivos móviles. En una forma de biblioteca con ninguna o muy limitada dependencia para que se pueda usar cuando sea necesario, que sean rápidas y seguras, fácil de manejo mediante código y opción de haberlo privado o compartido con otras aplicaciones y poca memoria del consumo de energía. Esas son las características o lo que se recomienda al momento de nosotros utilizar lo que es las bases de datos para aplicaciones móviles. ¿Ya? Ahora, como ya hemos visto lo que son la introducción de las bases de datos, qué son las bases de datos para dispositivos Android. Aquí en la plataforma está habilitada una sopa de letras y un crucigrama referente a las bases de datos que están previstas para hacerlas a lo largo de esta semana, y también un ejercicio de base de datos. ¿Sí? Entonces, sí les voy a pedir que, bueno, lo voy a realizar y conjuntamente después si no de pronto terminamos, lo pueden subir aquí en aplicación de base de datos para posteriormente evaluar. Esa va a ser la evaluación de esta clase y lo pueden hacer a lo largo de la semana. ¿Sí? Entonces, voy a dejar esto un ratito de lado para realizar este ejercicio, pero también para decirles que que está aquí detallado y lo puedan realizar paso a paso, que ya vamos a hacer. ¿Sí? De pronto, si es que hay alguna duda e inquietud de este tema, ya lo vamos a realizar. Y si alguien de pronto tiene alguna pregunta, por favor, para hacerlo. Y ahí nos vamos a conectar a una base de datos haciendo una aplicación en App Inventor. ¿Listo? Entonces, este ejercicio está puesto aquí en la parte de evaluación. Lo vamos a realizar conjuntamente y las personas que ya lo terminen lo pueden subir en este apartado que es la tarea, que está hasta el martes 31 de agosto hasta las 11 de la noche, por favor. Listo. Entonces, volvemos a lo que es el App Inventor para hacer esta pequeña aplicación con bases de datos.